Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Y los monos. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar cadena Megavisión, canales 15, 19, 21, cubriendo todo el territorio nacional. Qué gusto saludarle a ustedes esta mañana. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando en el extranjero a través de nuestra señal www.megavision.com.sb. Así es que desde ya saludos muy especiales a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro canal, de nuestra programación. Nuevos elementos han sido introducidos en el debate nacional en lo que respecta al tratamiento que debe dársele para combatir los niveles de delincuencia que tiene el país. El gobierno, por su parte, abre las puertas para aceptar recomendaciones del sector privado y particularmente del señor Giuliani, pero también hace énfasis en la necesidad de buscar el concierto de medidas que busquen o que permitan ser quizás más efectivas en la aplicación del orden jurídico, político y también social. Esta mañana vamos a conversar sobre este y otros temas de país con el responsable de asumir las comunicaciones del Ejecutivo. Vamos a hablar particularmente también de una lista que ha surgido ya públicamente, en la que se ven a empresas que están pendientes o morosos, como en un momento le dicen, con relación a su pago, al pago de impuestos en el Ministerio de Hacienda. Otros aspectos también relevantes que tienen que ver precisamente con el ejercicio de la información a la que tiene derecho, en este caso, la población. Así es que, como siempre, para ponernos en perspectiva del tema de esta mañana, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé, desde luego, insumos pertinentes acerca de lo que vamos a abordar esta mañana. Lorena, como siempre, buenos días, bienvenida al programa. Así es, Ernesto, nuevamente buenos días en el estudio y para nuestros televidentes, como ya lo mencionabas, conocidas las recomendaciones del exalcalde de Nueva York, las opiniones son variadas. El gobierno manifiesta que algunas de las medidas son similares a las ya implementadas y otras dependen en gran manera de recursos económicos y equipamiento militar y policial. Veamos. El punto de partida debe ser un mismo objetivo, explicó Giuliani, en referencia al compromiso de los distintos sectores por combatir el crimen. Si esa voluntad política existe, lo podrán hacer. Si esa voluntad política no existe, no importa lo que yo recomiendo, cualquier otro no va a funcionar. Bajo esa misma línea de coordinación, el exalcalde hizo reaccionar a las autoridades al criticar la disparidad de estadísticas de homicidios. Y el trabajo de la Fiscalía es un hecho y es acción. Ahí, si existe diferencia, pues nosotros tenemos nuestras informaciones y sobre eso trabajamos. Cada día a las 4 de la mañana, cada unidad policial está enviando al Centro de Operaciones y Servicios Central de la institución todas las incidencias ocurridas en las 24 horas. Porque muchas veces no se hace una verdadera interpretación, sino que se habla de un día a otro. Hay que hacer análisis estadísticos que duran varios meses. Otra de las críticas es a los ilícitos desde las cárceles, un tema en el que trabaja la Dirección de Penales con el traslado de reos. Ernesto, de acuerdo con Giuliani, se debe invertir todo lo que sea necesario para enfrentar esta situación. Un tema difícil para el Ejecutivo, tomando en cuenta el listado de deudores que ha dado a conocer recientemente el Ministerio de Hacienda por más de 372 millones de dólares. Con esto regreso al estudio para el análisis. Adelante. Son alrededor de más del 63% de los casos son de grandes contribuyentes que tienen una deuda superior a los 237 millones de dólares. Esta es una información que dio a conocer el Ministerio de Hacienda, Eugenio. Ha habido reacciones adversas de algunos sectores, incluso empresariales, respecto a hacer pública esta lista de morosos. A mí me llamó la atención esa reacción, porque en el país yo recuerdo que es usual que los bancos, que distintas instituciones publican los nombres y hasta con número de DUI de quienes adeudan a instituciones financieras o cualquier otra institución, publican en el periódico los despachos jurídicos donde sacan las publicaciones de quienes tienen deuda. Así es. El señor Giuliani se refería
a la necesaria voluntad política para enfrentar el tema de la criminalidad, para enfrentar el tema de la vulnerabilidad, y por lo tanto los recursos hacen falta en ese sentido. Hay empresas de renombre en este sentido que tendrán que responder a dar explicaciones a la gente, porque en definitiva quien le deben es a la gente, al país. O sea, esos son fondos públicos que se deben de invertir en temas de salud, de educación, de seguridad pública. ¿Qué necesidad tendría el país de seguirse endeudando si quienes le deben tomaran la decisión de pagar al erario público lo que les corresponde? Cuando se trata de hablar de más impuestos, hay que reconocer que este gobierno tiene más recursos de lo que puede esperarse. Se someten a la Asamblea Legislativa importantes créditos vinculados a dotar precisamente de recursos el tema de seguridad, más sin embargo el principal partido de oposición no participa, no vota por esos programas que tienen por sentido no solo la seguridad, el Fomilenio, por ejemplo. Todos los préstamos de contrapartida por el Fomilenio, el partido de oposición, el principal partido de oposición, tampoco votó. Hay otra faceta, Ernesto, que es muy importante, y es lo que tiene que ver con la prevención. Todavía podemos salvar a muchos niños y niñas que están en los umbrales de poder entrar a las pandillas, de involucrarse en los delitos, y eso exige la implementación de programas de prevención, de fortalecimiento de la educación, de generar tejido social. ¿Se le va a dar seguimiento a digamos, a la ejecución de estas cuentas, de este listado de empresas y personas morosas en Hacienda? Hoy que se hizo pública la lista, que es una obligación de ley, creo que hoy también debemos de proceder a buscar los mecanismos que nos permite el ordenamiento jurídico para poder salvaguardar los intereses del Estado. Espero que en los próximos días podamos dar a conocer los mecanismos. Este grupo de organizaciones de la sociedad civil denominadas Aliados por la Democracia responsabiliza al presidente de la República del riesgo que pueden correr precisamente 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. En primer lugar, yo esperaría que Aliados por la Democracia también fije posición respecto a los deudores al erario público. O sea, porque pues me llama la atención de que en un momento en que el tema central es lo que muchas personas, los millones, le deben al Estado, pues haya un desliz, dijéramos, en otro tema. Me pareció muy atinado las declaraciones del magistrado Rodolfo González, donde él dice, bueno, a nosotros no nos inquieta, no nos preocupa que hayan críticas, que hayan señalamientos, en definitiva, si se cumplen las sentencias, eso es lo más importante. Entonces yo creo que ese es el fondo del tema. Incluso calificó de exabrupto, y sobre todo por el momento, digamos, alegórico que existía. Sí. Yo creo que lo señalado por el presidente de la República no es un exabrupto, y su posición fue publicada en medios de comunicación de manera seria, fue publicada. Hay un comunicado donde Presidencia de la República, el presidente Sánchez Serén, da por sentada su posición respecto, en primer lugar, a señalar el respeto al criterio jurisprudencial de la Sala. Lo relevante en este caso es que todas y absolutamente todas las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el país las ha cumplido. Insisto, la diferencia ¿dónde está? A que, bueno, una cosa es cumplirlas y otra cosa es que todavía a todo mundo lo obliguen a sonreír, incluso a decir que le gusta algo en lo que tiene posiciones adversas. Aliados por la Democracia considera que las críticas hechas por el presidente o los comentarios hechos en esa tribuna por el presidente Sánchez Serén, digamos, de haberse puesto por encima de la ley, es un atentado precisamente contra la democracia. Yo creo que a mí me llama la atención ese punto de vista, porque mucho se ha hablado en días pasados sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, sobre el pluralismo y la democracia. Quiere decir que todo mundo tiene libertad de expresión menos el presidente.
O sea, el presidente como ciudadano y como mandatario también tiene derecho a criticar, a mostrar su... a expresar, sí, pero el presidente también ha dado un paso que es fundamental y está por escrito, publicado en periódicos. El presidente dice, respeto el criterio jurisprudencial de la sala. A mí no me sorprende de ninguna medida, de ninguna manera, porque cada quien en un país democrático como el nuestro tiene la posibilidad de decir me gusta o no me gusta lo que resuelve la sala de lo constitucional. Otra cosa es que diga lo cumplo o no lo cumplo. El presidente ha decidido y cuenta con el apoyo de la opinión pública que no puede haber tregua contra el crimen. No puede haber tregua contra el delito, no puede haber tregua con los criminales. Nosotros no reconocemos la vocería de ningún grupo criminal, o sea, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el sentido de la vocería y de estos grupos criminales es en el momento en que sienten la presión y la persecución del Estado, del gobierno, es dame un tiempo, hablemos. O sea, lo que quieren es desmontar los planes de seguridad pública del Estado con planteamientos de conversaciones, de diálogo, de treguas, etc. Estamos trabajando también en ese plan integral con niños, niñas que están en riesgo de la violencia por medio del sistema educativo, con las municipalidades, con trabajo preventivo. La violencia, la criminalidad, la inseguridad tiene a la base la desigualdad que a lo largo de muchos años ha existido en el país. Por lo tanto, la visión del presidente Sánchez Serén no es solo de reprimir, es una visión integral que estamos seguros pronto veremos señales de esperanza. Hay señales de esperanza en ese sentido. O sea, hay un embate de la criminalidad y una declaración de guerra. En eso el Estado no declaramos ninguna guerra, sino sencillamente lo que decía es la primera vez en la historia de este país que de manera integral se asume con responsabilidad, con firmeza y con programas sostenidos el interés de desarticular estos grupos criminales. Nosotros no queremos una semana o un mes de paz y que luego nos vuelvan a poner el cuchillo en el cuello y nos vuelvan a chantajear y a presionar. No. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.